De Buenos Aires existe un barrio que acuna otros dentro de sí. Uno de ellos es El Abasto, con antiguos edificios que poseen historia. Otro es el conocido como Once, la zona de los comercios, de los medios de transportes, que empiezan o terminan su recorrido en la Plaza Miserere. También se encuentra Congreso, donde se ubican aquellos edificios históricos que conforman nuestra identidad nacional. Un barrio y 4 nombres. Valvanera. El Abasto se ha convertido en este momento en un centro de atracción comercial y turística donde la figura de Gardel es central. Era un lugar relativamente céntrico por un lado, quedó en el centro casi geográfico de la ciudad. Ahora está un poco descentrado, pero era un suburbio. Y en ese conjunto de cosas aparece como una amalgama, una cosa que para mí es mucho más que una música, que es el tango. El tango aparece primero como danza, mejor dicho, como manera de bailar la habanera. La habanera estaba de moda en los años 60 y empezaron a bailarla de una manera que un musicólogo argentino, que es Carlos Vega, dijo, es una manera de hacer. ¿Cómo lo bailaban? Entonces después empezó a hacer música para esa manera de bailar, y eso fue lo que se llamó tango. El tango se tocaba además con instrumentos de viento, ¿no? Se tocaba con flauta, se tocaba con guitarra, eran los famosos quintetos, el organito, el fusor del tango, ¿no? El organito callejero. Y después lo que sucede, viene toda una época en que empieza a tener ciertas letras, pero las letras son muy demostrativas de lo que son los personajes. Y ahí aparece un subgénero dentro del tango, que es lo que se llama el tango canción o el tango argumental. Es el tango que te cuenta la historia. Tango argentino, sos el hino del suburbio, y enjarana su disturbio, siempre supiste estallar. Carlos Gardel, el más popular cantor de tangos, vivió a pocas cuadras del mercado de Abasto. La casa en la que habitó con su madre, una inmigrante francesa, se conserva como monumento histórico. La historia, tradiciones y mitos se combinan en el Museo Carlos Gardel del Abasto. El museo, bueno, abre las puertas en marzo del 2003. En principio habría que como comentar, es la única casa de Gardel compra en vida. Uno podría decir que la opción de la compra en la Casa del Abasto es interesante en tanto Gardel, cuando compra la casa, que es en el 29, ya tiene una masa monetaria importante. Esto implica que podría haber comprado la casa en lugares como, digamos, magic de la ciudad, ¿no? Y volviendo a esta cosa de la opción del Abasto, creo que a partir de cartas y documentos nosotros nos damos cuenta un poco que es una situación más sentimental de alguna manera, ¿no? No hay que olvidar que Gardel vino de una clase media baja,
Esto implica que también, si bien el gusto de Gardel en términos estéticos se va refinando al correr de su desarrollo artístico, sí tiene códigos de barrio, por un lado, y de la madre también. Esto implica por qué eligió Gardel este barrio en particular. Por otro lado, en términos artísticos, no hay que olvidarse que Gardel a partir del año 13 empieza sus inicios artísticos alrededor del abasto, ¿no? del viejo mercado del abasto. Que habría que pensarlo, digo, en perspectiva. El mercado en ese momento movía una cantidad de gente impresionante, era el mercado de abasto de la ciudad, ¿no? Esto implicaría que es, de alguna manera, la cantidad de bares que había alrededor del mercado, por un lado. Y por otro lado, digo, esta mezcla de inmigrantes, de movimiento constante, hacía que fuese como muy factible esta idea de conciertos momentáneos en los bares, y que es donde Gardel se empieza a formar puntualmente. Si bien nosotros cuando llegamos a la casa tenía orden de demolición, se trabajó a partir de una reconstrucción de planos originales. Esto implica que, digamos, en términos museográficos fue interesante, al mismo tiempo fue sencillo de hacer esta remodelación, en tanto es una típica casa de chorizo de la ciudad de Buenos Aires, digamos. Esto habla de un patio central y habitaciones a uno de los costados que son intercomunicadas. Por otro lado, sí se mantuvo cierta situación original, en este caso es todo lo que es la herrería, por un lado, y después los ambientes, tanto la cocina como la sala de plancha y el baño, sí se mantienen originales, en tanto en el desarrollo de la historia de la casa, Gardel muere en el 35, posteriormente la madre sigue viviendo hasta el 43, y la casa pasa a manos de su apoderado, ¿no? Eduardo de Fino. Luego hay como un impasse en la historia de la casa, y en la cerca de los 80 es una tanguería. La tanguería, en términos funcionales, y por un lado, y por otro lado, el concepto de casa histórica, hasta digamos a los 70, se planteaba como fachada. Esto implicó que cuando fue la tanguería en sí, arrasaron con todas las salas en tanto un lugar funcional. Es un lugar para bailar, con una pista amplia, y con lo cual los cuartos que son los más chiquititos, digamos, los que tenían menos uso en términos comerciales, fueron los que más se mantuvo. Realmente nosotros trabajamos con documentación y con coleccionistas, cartas, cheques, postales, primeros discos, después hay una serie de discos de prueba que son interesantes, digamos, si bien estéticamente el objeto no es tan rico, sí es interesante en términos de valores intrínsecos de la cosa. Es un momento que cuando Gardel graba en los que son 2 discos de pasta y son como diferentes pruebas. Es como muy rico pensar que, por ejemplo, por cada tema que uno conoce como el original, digamos, hubo cantidad de pruebas, nosotros estamos exhibiendo una cantidad de este tipo de elementos que son interesantes. Si bien ya es como podría pensar que son más sobreentendidos, pero es lo que marca un poco lo que nosotros tratamos de ver es lo que es el contexto, digamos. Una grabación no implica solamente el disco como lo vemos hoy, digamos. Hay todo un proceso y tratamos de poder ver eso. Uno ve el desarrollo de Gardel es, nosotros consideramos que realmente tiene una mentalidad moderna, en tanto es una persona que es en sí mismo. Uno puede pensar que, viene, como te decía en algún momento, de una clase media baja, y él se va haciendo a sí mismo constantemente, ¿no? Digamos, él podría tranquilamente haber sido, de hecho fue muy conocido en el abasto, pero su ideal de crecimiento artístico hizo que se vaya ampliando el radio de actuación, ¿no? De hecho, del abasto pasa a la Armenonville, que ya digamos estamos hablando de una situación del centro de la ciudad con un nivel de público distinto. Esto por otro lado empieza con sus giras en el exterior, España, después empieza la idea de filmaciones, va como ampliándose ese radio. De cualquier manera, sí hay una situación de Gardel en tanto de sentimiento y relación con el abasto que es muy fuerte. Él nunca termina siempre comenta que él comenzó a cantar en el Rondeman, que es un bar que estuvo hasta hace muy poquito en Anchorena. Sí, constantemente crece la figura de Gardel con el barrio, y por otro lado yo creo que el barrio tiene una identidad muy fuerte de alguna manera, que se asocian mutuamente, se alimentan mutuamente el abasto con Gardel, digamos, ¿no? Es como muy fuerte y van de la mano constantemente. El museo está abierto todos los días, excepto los martes. Actualmente durante la semana está abierto de 11 a 18, y los fines de semana y feriados de 10 a 19. Todos los días a las 15 horas hay una visita guiada.
Y digamos, cuando nosotros planteamos esta idea de visita nos parece muy interesante. Si bien el museo está claramente atravesado por la figura de Gardel y con objetos de Gardel, nosotros nos interesa muchísimo también la idea de vida cotidiana. De hecho, el titular del museo como museo casa no es gratuito, en tanto nos parece como interesante poder crear ese tipo de conciencia y de remembranza histórica, digamos, ¿no? El poder entender cómo era una cocina o una sala de plancha o el patio mismo, digamos, en la década del 20 es interesante para poder entender cierto tipo de códigos que tenía la ciudad, digo, la vida puntualmente pasaba en el patio en la década del 20. Y me parece que poder transmitir ese tipo de experiencias sociales para el público es interesante. ¿Quién sabe si supiera que nunca te ha olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Chanta 4 era un conocido restaurante del Abasto que frecuentaba Carlos Gardel y sus compañeros de música. Actualmente funciona allí Esquina Carlos Gardel, cuyo objetivo principal es revivir el clima tanguero en un lugar lleno de lujo y glamour. Bueno, Esquina Carlos Gardel se abrió en junio del 2001, ya tenemos 5 años acá. Y la propuesta desde el inicio fue un lugar de súper lujo que Buenos Aires no tenía en esa época, ni lo tiene ahora. Nosotros pensamos de que había una posibilidad interesante para el turismo de ofrecer un lugar que fuera 5 estrellas, un poco teniendo como imagen o como referencia el Lido de París o el Moulin Rouge. Y ese fue nosotros, por supuesto, con la temática tango, y por eso construimos este lugar. Este lugar no era así, esto era un baldío, un pedazo de tierra. Todo esto es un teatro, una suerte de teatro-restaurante que es totalmente escenográfico, pero nos ha ido muy bien desde el inicio. Es un lugar que se ha posicionado como número 1 a los 6 meses de haber abierto, y estamos, así como está hoy, totalmente lleno todos los días del año, 364 días al año, pues cerramos un solo día al año, la Nochebuena, y después estamos todos los días abiertos. El nombre Esquina Carlos Gardel es un nombre inventado. Es decir, este lugar se llamaba el Chanta 4, este lugar tiene una historia. Acá funcionaba un viejo hotel de pasajeros y una cantina muy famosa en los años 60, digamos de los 20 hasta el 60, en el 60 y pico, 70 cerró, cuando se cerró el mercado. Era una cantina muy famosa, en esta zona había un montón de cantinas, pero esta quizás la más emblemática. Acá venía a escribir poemas Discépolo, Gardel cuando era joven venía y pasaba por acá y cantaba las noches cuando era adolescente con la gente del mercado. Y este lugar fue muy famoso, y después, bueno, quedó cerrado, se convirtió en un baldío, es decir, la casa se destruyó y nosotros rescatamos. Las fachadas son todavía las originales, pero el interior es totalmente nuevo, y el nombre de Esquina Carlos Gardel es porque, bueno, nuestra dirección es Carlos Gardel 3900, tenemos la estatua de Carlos Gardel en la puerta, evidentemente nos teníamos que llamar algo con Gardel. El show de tango recrea una historia totalmente libre de la historia del tango, es decir, comenzamos con los tangos más originales de principio de siglo, los primitivos, digamos así, y terminamos con una cosa post-Piazzolla y demás, es decir, es una versión libre de una historia de tango, y precisamente una de las características es la obsesión por los detalles, el vestuario, la billutería, los personajes, el cuidado de la orquesta. La orquesta está dirigida por Erika Di Salvo, que es un músico excepcional, y bueno, es una orquesta dirigida por una mujer con una fuerza tremenda, y bueno, todo es mágico en Esquina Carlos Gardel. Nosotros cambiamos un poco el barrio del Abasto, es decir, conjuntamente con el shopping, nosotros en estos 5 años hemos cambiado la cuadra. Esta cuadra antes, estos 100 metros eran más bien desolados y con muchos problemas de un poco de inseguridad. Nosotros hemos cambiado la fisonomía del barrio y la vamos a ir cambiando porque acá estamos haciendo otros proyectos en la misma cuadra. La Esquina Carlos Gardel es una experiencia más que un lugar, es un lugar mágico donde vos vas acá y te transportás a la época de oro del tango, a la sofisticación, al glamour, y a esa época donde Argentina era una potencia mundial. Y bueno, eso es lo que nosotros quisimos recrear. Un poco este lugar mágico es el que Gardel hubiera construido para recibir a sus amigos y perdía el avión y no se mataba. El
depósito ingeniero Guillermo Villanueva, llamado Palacio de Aguas Corrientes. Es un excepcional ejemplo de la arquitectura ecléctica de fines del siglo XIX en el país. Este depósito recaudador y distribuidor de agua corriente, destinado al abastecimiento de la población porteña, fue producto del Plan de Obras de Saneamiento de la Capital Federal. La construcción, realizada entre 1887 y 1894, se trata de una colosal estructura portante, constituida por columnas, vigas y cableadas metálicas que soporta 12 tanques distribuidos en 3 pisos, con una capacidad total de 72 millones de litros de agua potable. La estructura queda oculta tras los 4 muros perimetrales del edificio, cuyo espesor alcanza 1,80 m en planta baja. Las fachadas están revestidas con más de 130.000 ladrillos esmaltados y 170.000 piezas de cerámica, fabricados especialmente para esta obra en Bélgica e Inglaterra. Por la calle Corrientes podemos encontrar el Cine Cosmos. Allí se proyectan producciones fílmicas que no integran el habitual circuito comercial. Hoy en día, este lugar se encuentra próximo a cerrar sus puertas, perdiendo el barrio uno de los patrimonios culturales con los que cuenta. Cine Cosmos comienza siendo cine, se construyó para ser un cine que se llamaba Cataluña en los años 20. Mi padre lo toma en el año 55 con varios socios y siguió siendo un cine de barrio, que hasta el año 69 pasó a ser Cine Cosmos 70. Cosmos era la ida al espacio y 70 porque era el auge de los 70 milímetros. Y nosotros teníamos una distribuidora donde pasábamos películas del este, o sea, se comenzó con esa distribuidora que también era de la zona de Barbanera, la distribuidora. Pasábamos películas del este, películas sobre la guerra, o sea, comenzó la distribuidora a comprar noticieros de la guerra civil española, después noticieros sobre la guerra, y mi padre traía películas rusas de ficción, pero que mostraban todo un significado de lo que era la guerra en esa época. Nos hemos dedicado toda la vida a ese tipo de películas. Llegada la época de Alfonsín, en los años 81, 82, 83, tuvimos ya muchas dificultades. Y en el año 87 tuvimos que cerrar la sala. Y tuvimos 10 años cerrados, hasta que decidimos nuevamente reabrir la sala. Nosotros vimos que se podía reabrir el Cosmos, pero fuimos muy ilusionistas. Cuando abrimos el Cosmos nos dimos cuenta que no teníamos películas para dar un Cosmos, que nadie nos quería facilitar una copia para un estreno. Entonces, ¿qué hicimos con mi hermano? Decidimos inaugurar el Cosmos con el acorazado Potengi, que fue un gran éxito, y así nos mantuvimos un año de revisión de todo nuestro material, pero con mucha dificultad a que nos den material. Entonces comenzamos a darle cabida a la gente joven, a los nuevos directores. Pero eso no reditúa plata, y es para un público muy limitado de gente,
sea, por semana nosotros tendríamos que meter para poder mantener el costo entre 1.500 y 1.700 personas, no para hacernos millonarios, sino para vivir bien, para poder mantener la sala con el personal. Nuestro público en general, si hay las multisalas, han puesto condiciones de que si los distribuidores estrenaban en nuestra sala, como por ejemplo el Abasto, no le daban estrenos en el Abasto. Hubo un solo distribuidor, Pascual Condito, de primer plano, que es el único que decidió decir estreno en el Abasto y estreno en el Pozo. Entonces, pobre Pascual, ¿qué es lo que le ha ocurrido? Tampoco puede estrenar en el Abasto. O sea, una sala tan pequeñita como la nuestra, ¿qué sustos tienen los grandes? ¿Cuánto público les puede restar? Dentro de los actuales límites de Valvanera se encuentra la tradicional Plaza de Miserere. Con respecto a su nombre, hay dos versiones. La primera alude al apodo con que era conocido don Antonio González Varela, dueño de estas tierras durante el siglo XVIII. Y la segunda, que proviene del vocablo latino miserere, que significa ten compasión, relacionado con la matanza de animales que en la época del Matadero del Oeste se sacrificaban en la zona. La plaza fue importante escenario durante las invasiones inglesas y desde allí, don Santiago de Liniers intimó la rendición del general Beresford. La zona es también conocida como 11, nombre que proviene de la estación 11 de septiembre. Siempre se lo menciona como alternativo de la Plaza Miserere, donde está situado el mausoleo del presidente Bernardino Rivadavia, pero en realidad 11 proviene de la estación, nombre dado por la fecha de la batalla de Pavón. ...193 chicos murieron en Cromañón el 30 de diciembre de 2004. El 27 de octubre de 2005, en el predio ubicado en Bartolomé Mitre y Ecuador, frente al boliche donde ocurrió la tragedia, en el barrio porteño de Valvanera, fue inaugurada esta plaza. El espacio fue cedido por el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado, ONABE, y abarca unos 650 metros cuadrados, los que serán custodiados por el Ministerio del Interior. La parroquia Nuestra Señora de Valvanera es la que le da el nombre al barrio. Su origen se remonta al año 1797, cuando don Antonio González Varela, dueño de las tierras que ahora conforman el barrio, dona el terreno que actualmente ocupa el templo. El objetivo era construir un hospital para el alojamiento de los misioneros franciscanos, junto con un oratorio público. Durante el gobierno de Rivadavia, se suprimió el hospital, pero se mantuvo la capilla. La parroquia Nuestra Señora de Valvanera fue inaugurada en 1833. Con sus 2 torres y 22 artísticos vitrales, es una de las más antiguas y hermosas. En su decoración resaltan el dorado y los mármoles, celebrándose sus fiestas patronales el primer domingo de octubre. En la avenida Entre Ríos, entre Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, se encuentra el Congreso de la Nación. Este edificio es la sede del Poder Legislativo y aloja las cámaras de senadores y de diputados. El proyecto es del arquitecto italiano Víctor Meano, pero tras su muerte, la obra fue concluida por Julio Dorman.
Se comenzó a construir a fines del siglo XIX y aunque se encuentra en uso desde 1906, no se concluyó hasta 1946. El Palacio del Congreso Nacional es de estilo grecorromano, de proporciones perfectas, ofreciendo un aspecto de magnificencia severa y elegante. El recinto de sesiones de la Cámara de Diputados es un hemiciclo de 26 metros de diámetro, sobre cuyo basamento, revestido de mármoles, se alzan 3 pisos con balcones destinados al público. Un plafón a casetones enmarca el amplio vitral desplegado en abanico, con el escudo nacional como motivo central y 15 figuras alegóricas y ornamentales. Sobre el eje central del palacio, a partir de la entrada principal y a continuación del Salón Azul, se halla el Salón de los Pasos Perdidos, donde los legisladores reciben a las visitas y delegaciones.